El año es 1064. En los desiertos ardientes de Jerusalén, una historia que desafía toda lógica está a punto de escribirse con sangre. 800 hombres endurecidos del norte. Guerreros vikingos probados en 1000 batallas están a punto de enfrentarse a un ejército 40 veces mayor. Lo que ocurrió ese día cambiaría para siempre la forma en que se entendía el poder militar en Tierra Santa, demostrando que, a veces, la fe misma puede ser el arma más letal de todas. Pero antes de revelar los detalles más escalofriantes de esta masacre, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia ya te tiene enganchado de la misma forma en que me atrapó a mí cuando la descubrí por primera vez, demuéstralo dando like ahora mismo. Porque te prometo que lo que viene a continuación va a destrozar todas las expectativas que tengas sobre lo que el fanatismo religioso puede lograr en el campo de batalla. Nuestra historia no comienza bajo el sol del desierto, sino en las costas brumosas de Noruega. Allí gobernaba el rey Magnus III, mejor conocido como Magnus Barefoot, llamado así por su costumbre de vestir prendas tradicionales escocesas en lugar del atuendo real típico. Para su época, el cristianismo ya había llegado a Escandinavia, pero no había extinguido el espíritu vikingo. En lugar de eso, se fusionó con él, creando algo mucho más peligroso. Guerreros sagrados. Magnus escuchó los llamados del Papa Alejandro II, instando a los fieles a defender los lugares sagrados del cristianismo. Pero, a diferencia de otros nobles europeos que veían las cruzadas como oportunidades políticas, Magnus vio algo distinto. Vio la oportunidad de fusionar la ferocidad vikinga con la justificación divina. Sus guerreros no marcharían a Tierra Santa como simples conquistadores. Irían como los propios instrumentos de la voluntad de Dios. El reclutamiento fue brutal y selectivo. Magnus no quería soldados comunes. Quería a los mejores de los mejores. Veteranos de guerras interminables entre los reinos nórdicos. Hombres que habían demostrado su valía no una, sino decenas de veces. Cada uno de los 800 elegidos debía demostrar 3 cosas. Maestría con el hacha y la espada, resistencia inhumana y, lo más importante, una fe inquebrantable en su misión divina. Durante meses, estos guerreros soportaron un entrenamiento que combinaba antiguas técnicas de combate vikingo con nuevas tácticas tomadas de mercenarios bizantinos. Aprendieron a luchar como una sola unidad cohesionada, algo que los vikingos tradicionalmente no hacían. Practicaron formaciones defensivas, ataques coordinados y, lo más crítico, entrenaron para mantener la disciplina bajo una presión extrema. Pero el entrenamiento físico era solo la mitad del proceso. Magnus también trajo monjes, sacerdotes guerreros y capellanes militares para moldear el lado espiritual de sus hombres. Cada día comenzaba y terminaba con oración. Cada comida era bendecida. Cada arma era consagrada. Ya no eran simplemente soldados. Se estaban convirtiendo en fanáticos religiosos con el poder destructivo de los berserkers. En la primavera de 1064, la flota vikinga zarpó de Bergen, pero Magnus no tenía intención de dirigirse directamente a Tierra Santa. Su plan era construir fuerza y experiencia en el camino. Su primera parada fueron las Islas Orcadas, donde reclutó mercenarios locales, acostumbrados a luchar en climas más cálidos. Desde allí navegaron hacia el sur, a las costas de España, donde se enfrentaron en varias escaramuzas contra fuerzas musulmanas. Cada combate fue una lección. Los vikingos aprendieron rápidamente que sus nuevos enemigos no se parecían en nada a los sajones o daneses contra los que habían luchado en casa. Los sarracenos eran hábiles jinetes, arqueros mortales y maestros de las tácticas de batalla. Pero los vikingos también descubrieron algo crucial. Sus enemigos no estaban preparados para el tipo de ferocidad fanática y desesperada que surgía de mezclar la tradición guerrera vikinga con el celo religioso. Para el invierno, la flota llegó a Constantinopla, donde forjaron alianzas con el Imperio bizantino y adquirieron armas y armaduras mejoradas. Cuando llegó la primavera, la expedición finalmente se dirigió hacia Jerusalén. Para entonces, la noticia de su presencia se había extendido por todo el mundo musulmán. Y aún así, los comandantes sarracenos no estaban preocupados. Después de todo, ¿qué eran 800 hombres comparados con los vastos ejércitos que protegían Tierra Santa? El Amir Abu Nasser, Shams al-Muluk, comandante de las fuerzas musulmanas en la región de Jerusalén, vio la llegada de los vikingos como la oportunidad perfecta para demostrar su poder y desalentar futuras incursiones cristianas. Reunió un ejército masivo de 40.000 hombres. Caballería pesada, arqueros montados, infantería especializada, incluso máquinas de asedio. Para él, esto no sería una batalla. Sería una aniquilación.
Los ejércitos finalmente se encontraron en las llanuras áridas al sureste de Jerusalén, cerca de la antigua fortaleza de Herodión. El contraste era impactante. De un lado se extendían interminables columnas del ejército sarraceno, estandartes ondeando en el viento del desierto, el estruendo de miles de cascos y pies marchando creando un rugido constante. Del otro, un solo cuadrado compacto de 800 vikingos, escudos brillando bajo el implacable sol de Medio Oriente, hachas listas, silenciosos, pero inquebrantables. La estrategia de Abu Nasser era simple, una que había usado muchas veces antes. Su caballería rodearía completamente a los vikingos. Los arqueros lanzarían una lluvia de flechas para debilitarlos y luego la infantería daría el golpe final. Contra incontables ejércitos, esta táctica había sido infalible. No tenía razón para pensar que hoy sería diferente. Pero Magnus y sus comandantes habían anticipado exactamente esta estrategia. Durante sus largos meses de preparación, habían estudiado cuidadosamente las tácticas sarracenas y habían elaborado una respuesta que usaba las fortalezas vikingas y explotaba las debilidades musulmanas. Lo que Abu Nasser no sabía era que estos 800 hombres no planeaban sobrevivir. Planeaban morir como mártires de la forma más letal imaginable. Al amanecer, el desierto tembló con el estruendo de los cuernos de guerra sarracenos. La caballería musulmana cargó, miles de jinetes avanzando a toda velocidad, cimitarras brillando bajo la luz de la mañana. Pero en lugar de mantenerse firmes, los vikingos hicieron algo completamente inesperado. Se separaron. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo podían 800 hombres siquiera soñar con derrotar a 40.000? La respuesta no está en la fuerza bruta, sino en la psicología de la guerra, algo que los vikingos entendían mejor que nadie en su época. El terror puede ser más poderoso que los números. Pero antes de revelar el momento exacto en que esta batalla cambió para siempre, necesito tu ayuda para difundir esta historia increíble. Comparte este video ahora, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la guerra medieval. Los 800 vikingos se dividieron en 8 grupos de 100 hombres cada uno. Esto no era una retirada ni una defensa desesperada. Era la ejecución de una táctica que habían perfeccionado durante meses de entrenamiento, la rueda de la muerte. Cada grupo formó su propio círculo defensivo, posicionados estratégicamente para crear zonas de muerte entre ellos. Cuando la caballería sarracena cargó, esperando atravesar una línea de defensa tradicional, en su lugar se encontró cabalgando hacia una pesadilla. Los círculos vikingos permitían que los jinetes pasaran entre ellos, solo para cerrar filas detrás, atrapando a la caballería en espacios confinados. De repente, los jinetes quedaron separados, confundidos y atacados desde todos los lados a la vez. La primera oleada de jinetes que cayó en esta trampa experimentó algo que ningún guerrero de Medio Oriente había visto jamás. Los vikingos no luchaban solo con una ferocidad aterradora, sino con una coordinación perfecta. Cada golpe estaba respaldado por otro. Cada bloqueo creaba un contraataque. Sus movimientos parecían casi telepáticos. Pero lo que realmente horrorizó a los sarracenos no fue la habilidad vikinga. Fue su completa inmunidad al miedo y al dolor. Estos hombres habían entrado en lo que sus ancestros llamaban la furia berserker, el frenesí de batalla. Pero ahora estaba sobrecargado por el fanatismo religioso. No eran solo guerreros en trance. Eran creyentes que sabían que cada enemigo abatido garantizaba su lugar en el paraíso. Abu Nasser, observando desde una posición elevada, no se alarmó al principio. Tal vez 1000 hombres perdidos en el primer choque, insignificante comparado con el tamaño de su ejército. Rápidamente ordenó un segundo asalto, esta vez usando arqueros montados para mantener distancia y lanzar flechas sobre los vikingos. Pero los nórdicos también se habían preparado para eso. Durante la noche, cada grupo había construido fortificaciones temporales usando los escudos de enemigos caídos y cualquier material que pudieran encontrar. Cuando cayó la tormenta de flechas, se agruparon detrás de estos muros improvisados, esperando pacientemente el momento de contraatacar. Lo que vino después fue descrito por cronistas musulmanes de la época como un vistazo al infierno en la tierra. Los vikingos no se limitaron a defenderse. Contraatacaron con armas que sus enemigos nunca habían visto antes. Hachas de guerra forjadas para destrozar armaduras, lanzas con puntas de gancho, perfectas para arrancar jinetes de sus caballos desde varios metros de distancia. Y lo más aterrador de todo, una sustancia inflamable adquirida durante su estancia en Constantinopla, similar al fuego griego bizantino. El segundo ataque sarraceno colapsó en una carnicería. Los arqueros montados,
Acostumbrados a que los enemigos se quebraran ante su superioridad numérica, de repente se encontraron frente a hombres que no se rendían, que parecían volverse más fuertes con cada camarada que caía. Cuando un vikingo era herido de muerte, no se retiraba ni pedía clemencia. Usaba su último aliento para matar a tantos enemigos como fuera posible. Abu Nasser comenzó a darse cuenta de que esto no era solo un ejército. Estos hombres luchaban como si ya estuvieran muertos. Luchaban como si la muerte no fuera su miedo, sino su objetivo. Sacudido por las pérdidas que se acumulaban, Abu Nasser decidió abandonar los ataques cautelosos. Si los arqueros no podían quebrarlos, entonces lo harían los números aplastantes. Lanzaría todo el peso de su infantería contra los vikingos, convencido de que, sin importar su ferocidad, 800 hombres jamás podrían resistir a 20.000 cargando desde todas direcciones. Al mediodía, bajo el calor aplastante del sol del desierto, comenzó la tercera fase de la batalla. Decenas de miles de infantes sarracenos avanzaron, rodeando las posiciones vikingas. El plan era brutalmente simple. Abrumar a los norteños por pura fuerza, sofocarlos bajo oleadas interminables de cuerpos. Contra 25 hombres por cada vikingo, incluso el guerrero más feroz debería quebrarse. Pero los nórdicos habían estado reservando su arma más devastadora para este momento exacto. Durante su invierno en Constantinopla, no solo habían adquirido armaduras y armas superiores. También habían aprendido los secretos del fuego griego bizantino e incluso desarrollaron su propia variante de esta sustancia pesadillesca. Cada círculo vikingo había protegido cuidadosamente sus reservas, esperando el momento en que el enemigo se acercara lo suficiente. Cuando la infantería sarracena cerró a menos de 50 metros, se dio la orden. Cientos de proyectiles incendiarios fueron lanzados al mismo tiempo, arqueándose por el cielo abrasador. En segundos, anillos de fuego estallaron alrededor de cada posición vikinga. No era una llama común. Se adhería a la ropa y a la armadura. No podía apagarse con agua. Se alimentaba de los vientos del desierto, creciendo más caliente y más alta con cada ráfaga. El efecto fue inmediato y catastrófico. El pánico se propagó por las filas sarracenas. Soldados que momentos antes marchaban con confianza se encontraron atrapados en un infierno. Los gritos de hombres ardiendo vivos llenaron el campo de batalla, mezclándose con el choque del acero y los guturales gritos de guerra de los nórdicos. Los vikingos, en lugar de mantenerse firmes, aprovecharon el momento. Estallaron fuera de sus círculos fortificados, cargando a través del caos con un abandono salvaje. Esto ya no era guerra como la entendían los sarracenos. Era violencia primitiva, elevada por la convicción religiosa. Imagina la escena. 800 hombres, muchos ya heridos, algunos incluso envueltos en llamas de su propio fuego, corriendo a través de un campo de batalla infernal. Gritaban antiguas plegarias en nórdico antiguo mientras despedazaban a enemigos aterrorizados, que los superaban en número por decenas a uno. Era una visión tan irreal que quebró la mente de guerreros curtidos. Abu Nasser, observando cómo su ejército se desmoronaba, tomó una decisión desesperada. Si ni los números ni el fuego podían ganar, tal vez la muerte del líder vikingo lo haría. Llamó a su guardia personal. 2000 de sus mejores guerreros, veteranos de innumerables batallas, hombres temidos en toda la región. Si alguien podía cambiar el rumbo, eran ellos. Su misión era simple: derribar a Magnus mismo y quebrar la voluntad de los vikingos. Esta guardia era legendaria. Habían enfrentado cruzados, bizantinos, selyúcidas y muchos otros, sin probar jamás la derrota. Pero cuando chocaron con Magnus y su élite cuidadosamente seleccionada, se dieron cuenta de que estaban frente a algo más allá de su comprensión. Magnus mismo era una figura imponente, de más de 2 metros de altura, empuñando una enorme hacha de doble filo que se decía había sido bendecida por el Papa. En el campo de batalla, era más que un hombre. Era un símbolo. Su mera presencia empujaba a sus guerreros al frenesí y sembraba terror en sus enemigos. Lo que siguió fue una batalla dentro de la batalla. Los mejores guerreros de ambos mundos colisionaron en una tormenta de acero y sangre. Durante una hora completa, el resultado pendió de un hilo. La guardia sarracena luchó con la desesperación de hombres que sabían que la supervivencia de su ejército dependía de ellos. Los vikingos lucharon con la certeza de que Dios mismo había ordenado su victoria. Fue el choque definitivo de dos visiones completamente distintas de la guerra. Finalmente, Magnus y Abu Nasser se encontraron atrapados en combate singular. Abu Nasser no era un comandante cualquiera.
Se había entrenado en las mejores escuelas de esgrima de Damasco y había luchado en decenas de duelos. Su habilidad era innegable. Pero Magnus era algo completamente distinto. Una fusión de brutalidad vikinga y entrenamiento marcial europeo, impulsado por la convicción de que cada golpe de su hacha estaba guiado por la voluntad divina. El duelo duró solo minutos. Abu Nasser luchó valientemente, pero la convicción superó a la habilidad. Cuando el hacha de Magnus finalmente encontró su objetivo, no fue solo la caída de un comandante. Fue el colapso psicológico de todo un ejército. Desde el momento en que el cuerpo de su líder golpeó el suelo, algo se rompió dentro del ejército sarraceno. Soldados que habían comenzado el día con una confianza inquebrantable ahora miraban con incredulidad. ¿Podían estos 800 fanáticos del norte ser realmente imparables? El pensamiento se propagó como fuego, y con él llegó el terror. Pero la historia toma un giro aún más oscuro aquí. Podrías pensar que la caída de Abu Nasser marcó el clímax. Estarías equivocado. Lo que siguió desafió toda lógica de la guerra medieval. Con su comandante muerto y sus mejores guerreros diezmados, el ejército sarraceno debería haberse retirado o rendido. Eso habría sido lo racional. Pero la psicología de masas rara vez sigue la lógica. En su lugar, el pánico detonó a través de las filas. 40.000 hombres se transformaron en una estampida de caos. Soldados pisotearon a sus propios camaradas en una huida desesperada de estos demonios del norte, que luchaban como si la muerte fuera su victoria. Oficiales que intentaron reagrupar a sus hombres fueron ignorados o abatidos por sus propias tropas presas del pánico. Magnus, al ver al enemigo en retirada total, dio una orden escalofriante. No dejar supervivientes. No fue una decisión táctica. Fue exterminio, justificado por la creencia de que Dios mismo les había entregado esta victoria para limpiar Tierra Santa de infieles. El resultado no fue solo una derrota, sino una cacería de 3 días. A través del desierto, los vikingos persiguieron a los sarracenos en fuga, usando cada fragmento de conocimiento que habían reunido en sus largos meses de preparación. Cortaron rutas de escape, tendieron emboscadas y acorralaron grupos de fugitivos. Pero esto ya no era simplemente estrategia militar. Se había convertido en ritual. Cada enemigo capturado era ejecutado con oraciones recitadas sobre su cuerpo. Para los vikingos, esto no era venganza ni crueldad. Era trabajo sagrado. La voluntad de Dios ejecutada con hacha y espada. El primer día de persecución, 10.000 sarracenos fueron masacrados. En el segundo, 15.000 más. Para el tercer día, solo quedaban unos pocos supervivientes dispersos. Los vikingos, satisfechos de que su propósito divino había sido cumplido, finalmente detuvieron la caza. Cuando el polvo se asentó, la masacre había cobrado más de 35.000 vidas sarracenas. De los 800 vikingos que habían marchado al desierto, solo 230 habían caído. Una pérdida devastadora, sí, pero nada comparado con las probabilidades imposibles a las que se habían enfrentado. Y sin embargo, las consecuencias de esta batalla se extendieron mucho más allá del campo de batalla. La noticia de la victoria vikinga se propagó por el mundo musulmán como fuego. La idea de que una pequeña fuerza cristiana hubiera aniquilado a uno de los ejércitos más fuertes de la región era incomprensible. El miedo se apoderó de Damasco, Bagdad y El Cairo. Por primera vez en décadas, los líderes musulmanes comenzaron a considerar la aterradora posibilidad de que los cristianos realmente pudieran recuperar Jerusalén. Magnus y sus guerreros sobrevivientes no perdieron tiempo en explotar su nueva reputación. Reunieron aliados cristianos locales que habían sufrido bajo el dominio musulmán durante generaciones. En cuestión de semanas, su fuerza creció a más de 3.000 hombres, todos fanáticamente devotos a la reconquista sagrada. Lo que siguió no fue una campaña de conquista tradicional, sino una de terror. Cada victoria, por pequeña que fuera, se magnificaba hasta convertirse en leyenda. La propaganda pintaba a los vikingos como guerreros sobrenaturales enviados por Dios. Ciudades se rendían sin luchar ante el simple rumor de su llegada. Comandantes sarracenos experimentados, veteranos de innumerables campañas, se negaban a enfrentarlos. La reputación de Magnus se había convertido en un arma más devastadora que cualquier espada o fuego. Pero esta historia no termina aquí, porque el verdadero impacto de lo ocurrido en esos desiertos no se revelaría hasta décadas después, cuando las llamas de las cruzadas se encendieron por toda Europa. La masacre de Jerusalén se convirtió en algo más que una victoria sangrienta. Se convirtió en leyenda. La brutalidad, las probabilidades imposibles, el terror absoluto de 800 hombres destruyendo a 40.000.
Todo se propagó mucho más allá de Tierra Santa. Cuando la noticia llegó a Europa, lo hizo en el momento perfecto. El Papa Urbano II se preparaba para su llamado a la Primera Cruzada. La historia de Magnus Berfot y sus guerreros se convirtió en la prueba definitiva de que Dios favorecía las armas cristianas. Si una pequeña banda de fanáticos nórdicos podía destrozar a un ejército sarraceno, imagina lo que podrían lograr los ejércitos unidos de la cristiandad. Los cronistas exageraron la historia hasta que se asemejó a un mito. Afirmaron que ángeles lucharon junto a los vikingos, que sus armas habían sido tocadas por milagros, que ninguna flecha podía atravesar su armadura consagrada. Que la gente creyera cada detalle o no, no importaba. El impacto psicológico fue inmenso. Miles de nobles y caballeros, al escuchar sobre este milagro del norte, quedaron convencidos de que la victoria divina estaba garantizada si tomaban la cruz. Pero la influencia de la matanza de Magnus también tuvo consecuencias más oscuras. Su campaña sentó un precedente, una justificación para la brutalidad absoluta en nombre de la religión. La idea de que la Guerra Santa permitía la aniquilación total del enemigo se convirtió en un principio aceptado por los cruzados. Los métodos pioneros de los vikingos, el uso del terror, armas incendiarias, ejecuciones rituales y persecución implacable, fueron copiados una y otra vez por ejércitos cristianos posteriores. Lo que comenzó como una expedición única se convirtió en un modelo para siglos de Guerra Santa. Magnus mismo no vivió para ver la larga sombra de sus acciones. Murió en 1069, abatido en batalla contra fuerzas turcas cerca de Antioquía. Y aún en la muerte, su leyenda solo creció. Se cantaron canciones épicas sobre sus hazañas. Se construyeron iglesias en su honor. Su nombre era invocado por guerreros que buscaban coraje, como si llamarlo pudiera traer el favor divino. Los pocos vikingos que sobrevivieron y regresaron a Escandinavia fueron celebrados como héroes. Sus historias de Jerusalén encendieron un fuego en el corazón de una nueva generación. Muchos de esos jóvenes marcharían más tarde hacia el este, uniéndose a las cruzadas bajo el estandarte de Cristo. Este modelo, pequeñas bandas élite de fanáticos religiosos derrotando a ejércitos mucho más grandes, se replicó innumerables veces en los años siguientes. Órdenes como los templarios y los hospitalarios continuaron el espíritu de los guerreros de Magnus, combinando fe con disciplina militar. Pero quizá la lección más impactante de la masacre es lo que revela sobre la naturaleza de la convicción. Estos 800 hombres no triunfaron por tener números superiores, ni únicamente por mejores armas o tácticas, aunque eso influyó. Triunfaron porque creían, con cada fibra de su ser, que habían sido elegidos por Dios. Esa creencia los transformó. Lucharon sin miedo porque veían la muerte en batalla como un camino garantizado al paraíso. Soportaron un calor insoportable, heridas y agotamiento porque cada sufrimiento era una prueba sagrada. Desataron una ferocidad que los soldados comunes jamás podrían igualar porque estaban convencidos de ser instrumentos de la voluntad divina. La masacre de Jerusalén también expuso algo fundamental sobre la guerra medieval. Los números por sí solos no decidían las batallas. La moral, la fe y el dominio psicológico a menudo superaban al tamaño bruto. Una fuerza pequeña, unida y fanáticamente dedicada podía derribar a un ejército gigante si lograba quebrar su espíritu. Los comandantes de toda la cristiandad tomaron nota. En las décadas siguientes, muchos intentaron replicar el modelo vikingo, creando unidades élite impulsadas por la fe. Algunos tuvieron éxitos espectaculares. Otros fracasaron de forma igual de dramática. Pero la lección perduró. La creencia de un soldado podía ser más peligrosa que su espada. La propaganda también jugó su papel. Una vez que los vikingos se ganaron su reputación de invencibilidad, esa reputación se convirtió en un arma en sí misma. Los enemigos se rendían antes de luchar. Los aliados se unían con entusiasmo. Las campañas se ganaban no solo con acero, sino con historias. Desde la perspectiva actual, la masacre es tanto sobrecogedora como aterradora. Muestra los extremos de la capacidad humana cuando es impulsada por una convicción absoluta. También muestra lo fácil que es que ese poder se convierta en atrocidad. Porque el mismo fanatismo que permitió a 800 hombres masacrar a 40.000 es el mismo tipo de fanatismo que alimentó algunos de los crímenes más oscuros de la historia. La intensidad de la creencia en sí no es el problema. Es la moralidad de la causa a la que sirve esa creencia. Magnus y sus hombres creían que luchaban por la voluntad de Dios. Sus enemigos los veían como demonios desatados sobre el desierto. Ambas percepciones contienen verdad. Lo que no se puede negar es que sus acciones fueron extraordinarias, una demostración extrema de lo que los humanos pueden lograr,
para bien o para mal, cuando están unidos por una causa mayor que ellos mismos. La masacre también dejó cicatrices en el mundo musulmán. Durante generaciones, el recuerdo de esos fanáticos del norte persiguió a comandantes y gobernantes. Incluso mientras reconstruían sus ejércitos, la leyenda de los vikingos permanecía como una sombra. La idea de que los cristianos pudieran invocar un celo tan aterrador hacía que cada batalla se sintiera incierta. De regreso en Europa, la historia se convirtió en una de triunfo. Alimentó el impulso que lanzó la primera cruzada. Inspiró a guerreros, aterrorizó a oponentes y remodeló las reglas mismas de la Guerra Santa. Magnus Barefoot se había convertido en algo más que un rey. Se había convertido en un símbolo, un recordatorio de lo que la fe absoluta podía desatar. Incluso 1000 años después, la lección de sus 800 guerreros sigue resonando. Nos recuerdan que los límites de la posibilidad humana no siempre son físicos, sino mentales. Que a veces la única barrera entre la victoria y la derrota es lo que la gente cree que es posible. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu propia vida te has alejado de algo porque parecía imposible antes siquiera de intentarlo? Los vikingos de Magnus nos enseñan que lo imposible a menudo existe solo en la mente. Su historia es tanto una advertencia como una inspiración. Una advertencia sobre los horrores que el fanatismo puede desatar y una inspiración sobre el poder absoluto de la convicción cuando se canaliza con propósito. Al final, la masacre de Jerusalén se mantiene como uno de los ejemplos más extremos de la historia de lo que un pequeño grupo de personas dedicadas puede lograr. Nos fascina porque muestra lo más alto y lo más bajo de la naturaleza humana al mismo tiempo. Coraje, lealtad, sacrificio y brutalidad, crueldad, destrucción. Nos obliga a enfrentar una pregunta sin respuesta fácil. ¿Fue su devoción admirable o monstruosa? Eso depende de cada uno. Lo que no podemos negar es que fue extraordinaria. Un momento en que el mundo aprendió que la fe podía mover algo más que montañas. Podía mover ejércitos. Podía alterar la historia. Y así, al cerrar este relato de sangre y fuego, quiero que reflexiones sobre la lección en su núcleo. Una pequeña banda comprometida de creyentes cambió el destino de miles y moldeó el destino de naciones. Su convicción hizo posible lo imposible.